Hola a todos, bienvenidos a Vínculo Jurídico. El día de hoy tenemos para usted otro tema sobre el derecho familiar, un tema bastante, digamos, preocupante que viene siendo la violencia familiar. Vamos a considerar para hacer el análisis de este tema la codificación de la Ciudad de México. Usted sabe perfectamente bien que estamos tratando de interpretar los artículos del Código Civil para la Ciudad de México, pero el día de hoy únicamente vamos a hablar de conceptos, no de artículos. Sin embargo, quiero mencionarle que si tiene la intención de aprender más sobre este tema, cheque usted directamente el libro primero de este ordenamiento civil en donde se habla de las personas. Y dicho lo anterior, pues comenzamos con el análisis de este tema sumamente importante, la violencia familiar. Bueno, la violencia familiar, insisto, un tema delicado que es regulado dentro del Código Civil de la Ciudad de México y por otras leyes, entre ellas la Ley Suprema en el artículo cuarto constitucional establece que la familia, siendo este el núcleo de la sociedad misma, es de suma importancia. Por eso se dice que la violencia familiar es parte precisamente de un interés público y no solamente se mantiene dentro de las cuatro paredes donde ocurre. Aparte del Código Civil de la Ciudad de México y de la Ley Suprema que ya mencionamos en su artículo cuarto, usted debe de considerar esa ley que existe para procurar que la mujer viva en un ambiente libre de violencia. Estas son las leyes que yo le aconsejo considerar y también tener en cuenta lo que establece el Código Penal para la entidad de la Ciudad de México, ¿sí? Para la Ciudad de México, el Código Penal. Entonces, haciendo un pequeño feedback ahorita de esta explicación que estamos haciendo sobre la violencia familiar, voy a considerar cuatro leyes: la Ley Suprema, la Constitución, la ley en donde se procura que la mujer viva en un ambiente libre de violencia, el Código Civil de la Ciudad de México y el Código Penal. Básicamente esas cuatro. Pudiéramos hablar de más todavía, de las convenciones internacionales, por supuesto, que México ha venido a firmar. Y es que es un tema de verdad bastante delicado porque se presume que en la familia, dentro de la familia, donde debe de haber precisamente un respeto mutuo, una consideración y solidaridad recíproca entre sus miembros, pues se da precisamente esta enfermedad. Por eso estamos utilizando estas hermosas ilustraciones de Canva, en donde pongo precisamente un demonio pensando en un hogar que pretende corromper, ¿no? Porque la violencia no solamente la ejerce el hombre sobre la mujer, aunque hay que ser precisos. Por ahí se dice que del 100% de los hechos que se dan a diario en nuestro país, el 100% que se puede dar en un año, el generador de la violencia es de sexo masculino. Es la realidad. El generador de la violencia es de sexo masculino por encima del femenino. Esto quiere decir que la mujer es menos violenta que el hombre dentro del hogar, pero todavía existe un mínimo porcentaje en donde la mujer es la que lo genera. Entonces, el hombre es el principal foco de atención, pero también la dama tiene, digamos, un lado oscuro dentro de la familia. Entonces, buscar una imagen de la violencia familiar, si yo la googleo o la tecleo, pues la busco, me voy a dar cuenta que siempre aparece el hombre.
golpeando a la mujer, golpeando a menores de edad. No obstante, vuelvo a repetir, también la mujer está dentro de las estadísticas, desgraciadamente. Entonces también esto nos lleva a pensar que dentro de la familia cualquiera puede ejercerlo, incluso los hijos pueden ejercerlo en contra de los padres. Así que ya lo sabe, la violencia familiar no es una figura jurídica que corresponda únicamente al hombre, sino que también le puede corresponder a la mujer, al padre, a la madre y en este caso también a los hijos. Puede darse violencia familiar entre adoptante y adoptado. Y también decirlo así, porque a veces la gente piensa, la violencia familiar nada más es entre los sujetos que tienen un vínculo consanguíneo y la realidad es que no es así. La violencia familiar también se puede dar entre aquellos sujetos que tienen una relación de carácter civil, por ejemplo, entre adoptante y adoptado, o también dentro de un deber moral social, es decir, el padrastro con sus hijastros y viceversa, cuando forman parte pues del núcleo familiar, porque al final el padrastro también forma parte de la familia de los hijastros, entonces de los hijos, perdón, ¿no? O de los hijos de su pareja, el padrastro o la madrastra. Entonces también ellos pueden generar violencia familiar y a todos ellos se les aplica la ley en ese sentido. Muy bien. Creo que ya hemos abarcado a todos los probables miembros de la familia. Y también decirlo, aparte de que se puede generar violencia entre adoptante y adoptado, padrastro e hijastro, viceversa, entre madre y padre, entre los hijos y los padres, ¿sí? Entre los concubinos, entre los esposos, todo esto que se puede suscitar en el núcleo familiar, también lo vamos a aplicar dentro de la sociedad en convivencia, porque hay que decirlo, no todas las familias, aunque tradicionalmente lo decimos, la familia se genera de un mismo tronco común o de lazos jurídicos, como es la adopción, pero también hay que decirlo, hay una figura que es la sociedad en convivencia, en donde hay personas que deciden hacer vida en común, porque a lo mejor se sienten solas y tienen una necesidad y al vivir en el mismo techo, pues comienzan a ser pues una especie de familia, también hay que decirlo. En su momento platicaremos en este canal de cómo ha venido evolucionando la familia, lo prometo, también vamos a hablar de eso. Hay muchos temas en el universo del derecho que podemos platicar y vamos a hablar de cuáles son los tipos de familia que existen y hay que voltear a ver a estas sociedades en convivencia y decir, bueno, pues que ya son prácticamente familia también, ¿no? Bueno, entonces la violencia familiar creo que ya hemos abarcado el lugar donde ocurre, decíamos en la casa, en el hogar, ahí ocurre desgraciadamente la violencia familiar y que esto detona en esa delincuencia que sufrimos a diario. Si en la familia hay problemas, pues obviamente la sociedad va a tener problemas. Los romanos, déjeme decirle a usted, los romanos se preocupaban muchísimo por la domus, que era la domus, la casa, el hogar, y por eso procuraban que hubiera un líder en las casas. Ahí, pues, existía también violencia familiar y no se, digamos, no se regulaba como actualmente se regula. Desgraciadamente, esto viene de antaño, ¿verdad? Pero ¿cuándo comienza a haber un interés real por regular la violencia familiar? Pues ya más cercanos a este siglo en el que nos encontramos, ¿no? O sea, en el siglo XX, que acabamos de concluir prácticamente, en ese siglo se empieza a reconocer que dentro de los hogares pues tenemos un problema en donde un niño puede perder la vida, una mujer puede perder la vida por, por convivir con un miembro de la familia que está abusando, que está golpeando, que está destruyendo derechos tan fundamentales como son los de la libertad, precisamente, ¿no? Entonces, por ahí de los 70 es cuando empieza a haber un llamado de atención por parte de todos los países, sobre todo de la cultura occidental, de decir, vamos a procurar que dentro de los hogares, pues no haya un demonio que esté lastimando a todos los demás. Y vuelvo a repetir, un demonio que puede ser hombre, mujer, puede ser de cualquier edad el que ejerce
violencia familiar en este entorno. Entonces, se genera en la casa, pero déjeme decirle también que de repente lo vemos en los parques, lo vemos en un centro comercial, lo vemos en cualquier lugar. Así que la violencia familiar puede ir más allá de las cuatro paredes que nosotros conocemos como un hogar. Y esto es bien importante entenderlo porque a veces hay personas que están separadas. O sea, no, los hijos no viven con ambos padres. Así que el padre que tenga convivencia con el menor cada fin de semana o la madre que tenga convivencia con el menor, pues ellos en su respectivo espacio también pueden cometer violencia familiar en contra de sus propios hijos. Así que no solamente se genera en el hogar, sino que va más allá y esto es importante tenerlo en cuenta siempre al momento de que nosotros queramos acusar a alguien por cometer pues ahora sí que también delito, ¿no? Por eso insisto, lo regulamos dentro del derecho familiar, pero al final esto pues hay que considerarlo dentro de la codificación penal. Así que pues bueno, ya lo sabe, pueden hacer en las cuatro paredes del hogar e ir, e ir más allá precisamente, ¿no? ¿Qué tipos de violencia se regula dentro del Código Civil de la Ciudad de México? Se regula la violencia física, la violencia psicoemocional, la violencia económica o patrimonial y la sexual, ¿no? Estas son las cuatro. Estamos hablando del Código Civil de la Ciudad de México. De ahí pudiéramos citar más todavía, ¿verdad? Pero, vuelvo a repetir, nos estamos limitando a lo que establece el Código Civil de la Ciudad de México. Es bien importante, antes de pasar a analizar qué es la violencia física, sexual, etcétera, que hay algo que se está dando muy fuerte después de la separación o del divorcio, separación de los concubinos y del divorcio de quienes fueron casados respecto de los hijos. Y es la alienación parental, ¿no? Es decir, cuando ya alguno de los progenitores provoca en el menor, en el hijo, que empieza a tener una idea equivocada de la imagen de aquel con quien no vive, es decir, ya sea padre o madre. Y se da mucho, desgraciadamente, y es un tipo de violencia también, porque estamos haciendo que se destruya el vínculo entre el hijo y aquel con quien no vive, que puede ser su papá o puede ser su mamá. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la violencia familiar tiene efectos y efectos que pueden provocar la suspensión o la pérdida de la patria potestad, que la patria potestad es esa facultad que tenemos nosotros, que son derechos y son obligaciones respecto de nuestros hijos, que sería cuidarlos y educarlos, ¿no? Entonces, si yo ejerzo esta alienación en contra de la madre de mi hijo o del padre de mi hijo, pues voy a estar sujeto quizás a la pérdida de la patria potestad o a la suspensión de la patria potestad. En el caso de los hijos que ejercen violencia en contra de los padres, pues puede haber suspensión de recibir pensión alimenticia. Y ojo, cuando hablamos de violencia de los hijos, estamos hablando de esos hijos que probablemente tengan sus 17 añitos, 18 añitos, ¿sí? Que ya están grandes, que ya comprenden más. Esos hijos que tienen 16, ¿no? Que ya comprenden más. Pero en el caso de aquellos hijos que siguen estudiando, por ejemplo, que tienen 18 y que ya no deberían de recibir pensión alimenticia, siguen estudiando, pues hay que suspenderles la pensión alimenticia por la violencia que ejercen en contra del padre. Y en el caso de la ex esposa, el ex esposo que ejerce violencia en contra de su ex cónyuge o su ex concubino, pues bueno, también se puede dar la suspensión de la pensión alimenticia. Esto es bien importante tenerlo en cuenta, ¿no? El ejercer violencia familiar también puede provocar la pérdida de una donación. Usted sabe que cuando donamos algo nos desprendemos de parte de nuestro patrimonio en favor de otra persona. Y esa persona pues siempre tiene que estar agradecida con nosotros. Y si en algún momento ejerce violencia en contra de nosotros, violencia familiar, yo le doné algo a mi hijo, le doné algo a mi sobrino, entonces puede cesar precisamente
los efectos de la donación. Quiero comentarle a usted, ¿hasta dónde se considera que se ejerce violencia familiar? O sea, ¿hasta dónde realmente puedo decir, yo ejerzo violencia familiar en contra de alguien y no solamente tenemos que considerar que si yo me agarré a golpes o algo, bueno, ya viene siendo quizás un delito de lesiones y hasta ahí quedamos, ¿no? Yo golpeo a alguien, pues es delito de lesiones. Pero si yo golpeo a mi papá, aparte de ser las lesiones, hay violencia familiar. ¿Hasta dónde? Ahí tenemos que considerar que hasta el cuarto grado, se considera que hay violencia familiar, hasta el cuarto grado. Yo le invito a que vea el video donde hablamos de los grados de parentesco para que entienda que hasta el cuarto grado estamos en presencia de los primos hermanos, ¿sí? Entonces, yo le invito a que vea ese video. Ya lo comenté y lo vuelvo a reafirmar ahorita, el padrastro a lo mejor no tiene grados de parentesco con los hijastros, pero la ley dice, cuidado, hasta el cuarto grado hay violencia familiar, pero si hay alguien que convive, dice, si hay alguien que convive con la persona que sufre violencia, y en este caso es el padrastro, pues también a él se le tiene que aplicar, ¿no? O el hijastro, a él también se le tiene que aplicar. ¿Cómo podemos evitar esta violencia? Lo que solicitamos nosotros los abogados es que haya separación del hogar de aquel que genera la violencia familiar. ¿Y ante quiénes nos podemos quejar? Porque mucha gente luego dice, voy corriendo a la delegación, voy corriendo al municipio. Bueno, usted puede ir al DIF, puede ir al Ministerio Público y, por supuesto, presentar su demanda ante el juez de lo familiar también, ¿no? Entonces, Ministerio Público, que en su momento nos vinculará con el juez en materia penal, puedo verlo con el DIF, puedo verlo con los jueces cívicos también, que son los que se encuentran en los municipios para que me puedan atender, o en las alcaldías, si estamos hablando de la Ciudad de México. Y pues bueno, ya estamos a punto de cerrar nuestro video. Decirle a usted, violencia física, creo que es muy clara, puedo utilizar mis brazos, puedo utilizar cualquier parte de mi cuerpo, puedo utilizar una herramienta o una sustancia para herir a alguien, eso es violencia física, ¿no? Violencia psicoemocional, que vaya, esto viene precisamente a afectar el desarrollo emocional de una persona. Si yo me burlo, si yo le insulto, si yo le amenazo o incluso yo estoy celando constantemente a mi pareja, eso se considera como violencia psicoemocional. La violencia económico-patrimonial es que aquel que tiene más posibilidades económicas, aquel que administra el dinero, lo administra a tal grado, ¿sí?, que no le permita a la otra persona poder ocupar ese dinero, ¿no? Imagínense violencia patrimonial, pues no le permito a mis hijos en casa ver la televisión, no les permito a mis hijos utilizar el baño, no les permito que se bañen, les escondo sus cosas, esconder documentos, cosillas por el estilo, son consideradas violencia económica o patrimonial. Y una que es bien dura y que a veces cuesta mucho, digamos, acreditar, la violencia sexual. Y me refiero a la violencia sexual, la más difícil de acreditar, la que se puede dar entre los esposos, ¿no? Hay personas que sufren por parte del marido o de la mujer de realizar actos sexuales que afecten su moral, ¿no? Que afecten su moral. A lo mejor les piden que se disfracen de algo o que realicen ciertas acciones que vieron en una película para adultos, de entretenimiento para adultos, y a lo mejor la pareja no lo quiere hacer, pero es forzada o es forzado. Bueno, pues ahí tenemos precisamente lo que viene siendo la violencia de tipo sexual. Hay mujeres que dicen, sufro de violación, probablemente sí. Hombres que dicen, sufro de violación, probablemente sí. Puede ser, es muy viable que eso ocurra dentro de la familia. Y desgraciadamente lo más triste de todo esto, que puedan haber casos de pedofilia dentro de el entorno familiar. Y pues bueno, hasta aquí nuestro video, espero que le haya gustado, le agradezco mucho su apoyo, de verdad, al ponerle like, al reproducirlo, al fomentar este espacio que es Vínculo Jurídico. Agradezco de antemano todo esto y nos vemos en la próxima emisión para seguir platicando con usted. Muchísimas gracias. Hasta luego.